Buenos días a todas las personas que estáis presentes en el webinar de hoy. Nada, me presento por si acaso. Soy Pablo Ceinos, director de Operaciones, Proyectos y Formación del CEI Valencia. Estamos hoy en una sesión de diálogos con el territorio, en el que creo que básicamente estáis todos agentes del ecosistema, a lo mejor alguien de fuera. Y tenemos hoy con nosotros a Jordi Llobregat, socio fundador de Amundsen, para que nos va a contar toda la parte de estrategias culturales y turísticas para la reconversión del territorio y lo que es la parte de atracción de inversión y sobre todo también visitantes. Y nos da un poco las pautas de todo esto. Como sabéis, el ciclo de diálogos del territorio y luego el programa de capacitación de agentes que lo tenéis en la web del CEI es una actividad de la Generalitat Valenciana financiada por el IBACE de los CEIs de la Comunidad Valenciana. Así que no me extiendo nada más. Tenemos además, bueno, esta semana tenemos dos actividades. Tenemos el Focus PYME en la ciudad de Valencia con el tema de atracción y retención de talento. Tenemos también un evento de Somos Conecta la semana que viene sobre el tema de innovación abierta y la parte de inteligencia artificial aplicada de la parte legal y la parte problemática legal. Bueno, tenemos un montón de actividades que están en la web, así que no me extiendo más. Jordi, muchas gracias por estar con nosotros, que sabíamos que hoy era un día complicado para ti y nada, muchísimas gracias por tu presencia y muchas gracias al resto de personas que estáis para escuchar, que seguro que es súper productiva esta sesión. Así que nada, muchas gracias. Bueno, nada, vosotros. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Solo añadir una pequeña cosa, ¿no? En Amundsen nosotros somos especialistas en turismo y en cultura. Tenemos dos áreas importantes. Lo digo también para que sepáis un poco desde dónde partimos a nivel experiencial. En cultura, además, nosotros somos responsables de varios festivales importantes de la Comunidad Valenciana. Entonces, esta experiencia de estas dos áreas, a veces se juntan y a veces no se juntan, pues nos es muy interesante, ¿no? Entonces, la charla de hoy, pues que vayan un poco en esta línea. Si es verdad que hay muchas formas de enfocarla, y yo he tomado una de esos enfoques. Y bueno, luego al final creo que, no lo ha comentado Pablo, pero luego al final estará abierta a las preguntas, ¿no? Y podéis preguntar todo lo que queráis. Creo que es una charla un poco extensa, vamos a ir viendo. A estas horas de la mañana no creo que haya problema. En primer lugar, a ver si me deja Sí, pasar. claro, esperar un poco a que acabes la intervención y está abierto el chat para que podáis ir haciendo preguntas y así se va retomando. Estaba por Muy ahí bien. atrás Lourdes, que ha desaparecido a los mandos de la nave y ella nos coordina a Muy todos. bien. Estoy. Ahí está. Está ahí, es una voz, es una voz. Bueno, básicamente quiero empezar primero con una reflexión previa. Voy a hablar mucho de desarrollo local de forma general, porque una de las cosas que durante estos años nos hemos dado cuenta es que el trabajar tan sectorizadamente como se ha hecho hasta ahora, sobre todo con el turismo y la cultura, o con cualquier otro aspecto dentro de la gestión pública, conlleva una serie de problemas importantes, porque a la hora de la aplicación de ciertas acciones nos vemos que chocamos con otras cuestiones que está desarrollando el municipio, ¿no? Esto es algo que empieza a cambiar en algunos casos, que se está trabajando para que no sea, o sea, que se ha percibido ya como una problemática. El caso más importante, por ejemplo, y que ya aparece en los procesos de TI, por ejemplo, es que es el choque entre el visitante y el ciudadano, la persona que vive en su ciudad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, esto lo vamos a ir hablando durante la charla, pero para empezar yo quiero que tengáis en cuenta que hay una reflexión que debe seguir respecto a todo el proceso estratégico siempre es una antigua reflexión del mundo de la ecología, ¿no? De lo que es piensa global, actúa local. Pero en este caso sería para convertirse en un destino turístico cultural competente, ¿vale? A ver si aquí estamos. Vamos a ver lo he dividido la charla en 4 bloques, ¿vale? Primero os voy a hablar de competencia entre ciudades, luego vamos a hablar de estrategia aplicada al destino, entraremos en el mundo del city marketing
desarrollado dentro de la estrategia del turismo y la cultura, y os comentaré algunas experiencias para finalizar, ¿vale? Bueno, sobre la competencia entre ciudades, yo trabajo siempre un ejemplo que obviamente es un ejemplo antiguo, pero creo que es muy interesante porque a pesar de que creo que sí en los últimos años se es más consciente y sobre todo por parte de los técnicos municipales de que se está compitiendo con los municipios de alrededor, en el mundo de la gestión pública no se tiene tanta conciencia de que vivimos un mercado competitivo real, ¿no? Entonces, este ejemplo, que es el ser candidato a unas Olimpiadas, a mí me parece muy adecuado porque a mucha gente en la calle le preguntas pues por eso, ¿no? ¿Qué os parece que Valencia sea candidata a las Olimpiadas? Y nos parecerá bien, pero no somos tan conscientes de lo que significa los beneficios que a priori puede tener unas Olimpiadas, ¿no? En este caso, utilizo este ejemplo donde se presentó Madrid con Río, Chicago y Tokio, y para que veáis los beneficios que se esperaban, pues obviamente está la creación de servicios e infraestructuras, un incremento de 2 millones de nuevos turistas, que era un incremento del 30% en ese momento en Madrid. También se esperaba, obviamente, un cambio ocupacional importante y sobre todo una atracción de capital humano, una de las cosas por las cuales competimos más. Y aquí se esperaba hasta la creación de 200.000 puestos de trabajo. Asimismo, está toda lo que es la proyección y notoriedad internacional que supone el conseguir las Olimpiadas. En ese momento eres la ciudad más reconocida en el mundo, posiblemente. Y claro, hay unos beneficios económicos directos. Se calculaba que más o menos se conseguirían unos 10.000 millones de euros de beneficio. Y por último, posiblemente, de lo más importante, o no lo último, perdón, es el desarrollo económico sectorial, es decir, el desarrollo de otros sectores, ¿vale? Perdonad, de otros sectores. Y por último, como os decía, la atracción de inversiones, ¿vale? Hay un estudio realizado de comparativo que justamente antes de las Olimpiadas de Barcelona, Madrid era el centro de negocios, digamos, por antonomasia del país. Y cuando hubo las Olimpiadas, hubo un cambio a ese respecto y fue Barcelona la que superó a Madrid durante bastante tiempo. Ahora vuelve a haber otro cambio, pero por otras circunstancias. Lo que estamos hablando en realidad es que estas ciudades no competían por tener un evento deportivo y porque son especialmente más deportistas, sino competían por todos estos beneficios, ¿no? Es cierto que últimamente eventos como las Olimpiadas, en algunos casos se habla de pérdidas, pero entonces estamos hablando de cómo se ha gestionado este proyecto. Bueno, todos sabéis, el resultado final fue que Brasil se llevó esas Olimpiadas. La cuestión es que lo que estamos hablando, lo que nos interesa más, es hablar de que la gestión pública se caracteriza por una realidad, que es la competencia. Y da igual el tamaño del territorio. Hay competencia entre municipios, entre comarcas, entre regiones, entre pequeños municipios y grandes municipios. Da igual el proyecto. Si un pequeño municipio consigue un centro de día, eso va a suponer un empleo de entre 30, 40 personas, 50 personas, una fijación de comercio en su localidad, la atracción de otra población y los municipios de alrededor no lo van a tener, ¿no? Por hacer un ejemplo. Entonces, lo que se está luchando constantemente es para conseguir una posición competitiva que te permita el desarrollarte. A partir de ahí aparecen muchos conceptos que no se utilizan tanto en el ámbito de la gestión pública como posicionamiento, clientes, comercialización, mercado, competitividad, porque hay una serie de circunstancias que nos marcan. Todos conocéis obviamente el proceso de la pandemia, la guerra de Ucrania, la recesión económica, aspectos como la globalización, que sigue siendo imparable a pesar de que haya ahora un retroceso, los cambios tecnológicos, el concepto de sostenibilidad, todo esto establece cambios en las pautas de localización de actividades productivas y sobre todo establece la competencia en dos aspectos, que es la atracción de actividades económicas para cada municipio en dos estrategias, o coste o innovación. Por ello, las políticas de desarrollo local deben responder a un diseño integral
como veis, no estoy hablando aún de turismo ni de cultura, pero estoy hablando de desarrollo integral donde está incorporado esto, ¿no? Y tiene dos aspectos muy importantes. Primero, necesitamos el compromiso y luego está el concepto de competición entre municipios o entre comarcas o dentro de las comunidades. La competición es un concepto muy interesante porque une dos palabras. Por un lado está la competencia, que hasta ahora estamos hablando, y por otro lado la colaboración. Municipios que compiten entre sí en un momento dado necesitan colaborar para ser mejores. En el ámbito turístico, cada municipio por sí mismo en muchos casos no es un destino potente, pero al unirse entre ellos configuran un territorio mucho más interesante y con mayor capacidad de ¿qué? De competir, de competencia. Esto es un elemento fundamental en turismo y culturalmente también es muy importante porque la cultura muchas veces no es solo de ámbito local, ¿no? Si se nos extiende, se extiende más allá de la frontera de lo local y también trabajar de forma competitiva es interesante en el ámbito cultural. Bueno, dentro de esos marcos, lo digamos importante es que es necesario tener nuevos instrumentos de gestión para la ciudad. Por ejemplo, ¿para qué? Para identificar y desarrollar las ventajas competitivas, mejorar el posicionamiento, desarrollar su imagen, etcétera. Todo eso, en definitiva, es para ser más competitivos y la clave de todo eso es tener una estrategia. Vamos a ver qué es la estrategia, ¿no? ¿Qué es la estrategia aplicada al destino? Como estrategia, básicamente una definición normativa es que es aquello que nos permite ordenar acciones para escoger procedimientos más eficaces y dirigidos a reducir o eliminar la competencia. Suena así de tajante porque la estrategia nace en el ámbito militar, que rápidamente se traslada al ámbito de la práctica empresarial y que por último se ha trasladado a la gestión pública, donde digamos que el primer instrumento que se ha utilizado es la planificación estratégica urbana. Los planes estratégicos tienen alrededor de unos 50 años de existencia, no tienen mucho más. Y uno de los grandes pioneros fue Barcelona, por ejemplo. Y luego hablaremos de ello un poco. Para que veáis los conceptos de paralelismos que a veces no se tienen en cuenta, hay un fuerte paralelismo entre la empresa y la ciudad, a nivel de plantearse por qué debemos utilizar estrategia, por qué debemos utilizar instrumentos que nos parecen igual más de la gestión privada, ¿no? Que no significa que con ello no estemos cuidando de la gestión pública. Pero igual que en la propiedad es de los accionistas de la empresa, la ciudad es de los ciudadanos, básicamente, y de alguna forma también de las empresas. Hay una dirección, igualmente, un consejo de administración, un ayuntamiento. Tenemos unos productos, la empresa tiene manufacturas o servicios, la ciudad tiene servicios, atractivos y empleo. Los clientes de una empresa son los consumidores, pero en la ciudad los clientes son los ciudadanos, las empresas, los inversores y los visitantes. Y obviamente ambos tenemos competidores. La empresa, otras empresas, la ciudad, otras ciudades. Cuando hablo de ciudad, aplicaros vuestro concepto como mejor lo veáis. Puede ser, hablamos o de una ciudad grande o de un pueblo pequeño. Es exactamente igual. ¿Qué nos lleva a iniciar un proceso de planificación estratégica? Pues hay cuatro grandes motivos para planificar estratégicamente. Por un lado, es responder a una situación de crisis, que eso muchos de los suele ser muy motivador. Necesitamos planificar algo porque estamos en una mala situación. En segundo lugar, definir un modelo de ciudad. O sea, tener claro que no tenemos un modelo y que necesitamos establecer uno. La única fórmula es planificando. Obviamente, buscando un consenso, que es uno de los conceptos que en turismo más se está incidiendo y más se está trabajando, ¿no? Sobre todo con los procesos de TI, con el tema de la departamentalidad, buscar el consenso en torno a los modelos de ciudad y, por último, también por conseguir una mayor cohesión e integración territorial. Esos son los grandes, digamos, motivadores para procesos de planificación estratégica global. Y beneficios, pues tenemos claramente primero una visión global de la ciudad. Voy a insistir mucho en la idea de que especializados en turismo podemos estar trabajando la planificación estratégica turística obviando
que la ciudad tiene un desarrollo y un concepto global que habría que tener en cuenta. Y por eso estamos hablando desde este punto de vista, ¿vale? Buscamos lograr un objetivo común del territorio, del destino. También buscamos conseguir, y esto es muy importante, una mejor asignación de los recursos. Todos los que me estáis escuchando, yo creo que todos o casi todos, sabéis de sobra que los recursos son limitados, que los presupuestos son limitados, que nos dan una capacidad para hacer cosas. Planificar nos ayuda a saber asignar los recursos de una forma más adecuada y, sobre todo, superar costes de improvisación. Todos seguro que me podéis contar ejemplos de malgasto, de costes, por tomas de decisiones improvisadas, ¿no? Donde hemos perdido sobre todo oportunidades. Los recursos siempre son limitados. Y bueno, sobre todo el beneficio de planificar es dotar de elementos de competitividad, tanto que también permitan asegurar obviamente el progreso de ciudadanos y empresas. Porque no olvidemos que cuando hablamos de gestión pública, y hablamos de desarrollo turístico y cultural, lo que es la obligación de este entorno es establecer un marco que ayude a nuestros ciudadanos y sobre todo a nuestras empresas para que se desarrollen, ¿no? Este esquema, digamos, resume un poco ahora mismo el actual proceso que hay, sobre todo en lo que son instrumentos de estratégicos de desarrollo turístico. Hoy en día, tener un plan estratégico de turismo en un municipio es fundamental, porque además, sobre todo en la Comunidad Valenciana, es uno de los requisitos, por ejemplo, para ser municipio turístico, como algunos de vosotros sabéis. Pero también es la base, digamos que esto es como una escalera y es los primeros pasos de una escalera muy interesante que por primera vez se está desarrollando, yo creo, adecuadamente, de un proceso de mejora continua y de desarrollo de los destinos de forma realmente profesionalizada, ¿no? Los planes estratégicos de turismo tienen que tener dos partes importantes, como siempre. Tener en cuenta todos los proyectos locales, es decir, la globalidad del municipio, o de la comarca o de la mancomunidad, y sobre todo la dinamización y la implicación del empresariado, de instituciones, de agentes sociales y de ciudadanos, pero sobre todo del empresariado. Yo creo que es una de las carencias que actualmente tenemos, es que aún no se ha conseguido trabajar adecuadamente una integración del empresariado en los proyectos públicos. Esto lo podemos debatir luego al final si queréis. Como veis, aquí hay muchas instituciones implicadas, porque una vez tenemos plan estratégico de turismo, el siguiente paso sería entrar dentro de los procesos de TI o de destino turístico inteligente. En la Comunidad Valenciana sabéis que tenemos Invatur, que está en clara relación con Segitur, que son los entes que impulsan el tema del destino turístico inteligente. Y este proceso tiene una cosa muy interesante, que es como sabéis, hay una obligación de mejora continua, hay una obligación de trabajo continuo. Nosotros desarrollamos muchos DTI, pues apoyamos varios de muchos municipios, en los cuales pues es otra forma de trabajar, donde además se pide mayor implicación de otros departamentos y donde se pide bastante colaboración y participación también perdón, de los agentes. Esto hace que yo creo que da un salto de calidad importante al municipio y vamos a verlo en los siguientes años, ¿no? De los destinos. También es verdad que el que no esté aquí, yo creo que se va a quedar fuera a nivel del tren de desarrollo turístico o como destino se va a quedar fuera porque las ayudas van a ir por estas líneas y bueno, es realmente un instrumento muy interesante donde empieza a implicarse a otras partes de la gestión pública que no están implicadas en el turismo. Y luego hay dos instrumentos muy interesantes que se han aplicado. A veces han forzado la competencia, ¿no? Lo que hablábamos antes de la competitividad, uniendo municipios para conseguir los planes de sostenibilidad turística en destino, que hay algunos municipios que lo han conseguido individualmente, pero la tendencia a partir de ahora, sobre todo, es favorecer la unión de territorios para conseguirlos. Y por otro lado están los planes de dinamización y gobernanza turística, que también es una buena oportunidad. Ambos son muy importantes porque hay presupuesto detrás. Y eso ya sabéis que para poner en marcha las acciones que se marcan dentro de un plan es fundamental.
todos estos planes, lo ideal que este proceso, el municipio, el territorio, la comarca, la comunidad, es que se trabajen de forma integral. Es decir, en nuestro caso, cuando empezamos a trabajar con algún municipio, los planes estratégicos de turismo nacen ya con una idea clara de que se va a seguir un proceso de TI en el futuro, con lo cual se establecen acciones que van a estar en relación y tienen una línea clara de convergencia con el territorio que le rodea, pensando en la posibilidad de tener un plan de sostenibilidad o de participar en un plan de dinamización. Eso debería ser tanto en una dirección como en otra, ¿no? Deberían funcionar. Yo creo que es un momento muy interesante, es una gran oportunidad de trabajo ahora mismo que se esté desarrollando actualmente. Yo llevo, aunque me veis muy joven, llevo más de 23 años, 25 años trabajando en el turismo y creo que es la primera vez que tenemos a mano este nivel de herramientas y de exigencia para convertirnos en destino realmente profesional. Dicho esto, digamos que para lo que es el desarrollo estratégico global de un municipio, sabéis que hay grandes herramientas, el Plan General de Ordenación Urbana, los programas de gobierno, un plan estratégico de ciudad y aquí os voy a comentar, digamos, la línea de estrategia de turismo y cultura que sería el desarrollo del City Marketing, ¿no? Que al final es una nueva herramienta de trabajo que se aplica perfectamente a la estrategia de turismo y de cultura. Y es en lo que vamos a entrar ahora, ¿vale? El City Marketing, bueno, lo voy a hacer a través de una pregunta, ¿no? Comercializar, perdón, una ciudad significa únicamente promoverla, que es una idea, cuando hablamos de el marketing, de forma general, todo el mundo acaba pensando en comunicación o comercialización. Entonces nos lleva a que, bueno, pues utilizamos el marketing en una ciudad, significa que vamos a promoverla, vamos a comercializarla. Pero esto en realidad es un error, porque lo que estamos haciendo es confundir marca con marketing. El trabajar, y esto es muy común, lo habréis sufrido muchos, el decir, bueno, vamos a promocionar nuestro pueblo, nuestra localidad, nuestra comarca, y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es una marca, vamos a hacer un logo, un eslogan bonito, pero no hacemos una marca, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene conexión con estrategias de desarrollo, no, no se sabe a quién va dirigida, no se sabe qué ventajas tiene. Hacemos algo bonito, que nos parece interesante. Hay muchas marcas turísticas que son bonitas, que están bien, que tienen el nombre del municipio, como mínimo. Hay otras que incluso siendo bonitas no son buenas marcas a nivel técnico y acaban siendo sobre todo un bulto, porque es en una sociedad sobreinformada como en la que estamos, no tienen realmente utilidad porque no tienen alma, no tienen contenido detrás, ¿no? Que es lo que intentamos tener con el City Marketing. El City Marketing sobre todo hace dos cosas. Por un lado, identifica y determina las necesidades de los públicos que tenemos, tanto los reales como potenciales. Esto es fundamental. ¿Por qué? Para poder desarrollar cuáles son los servicios y los productos que van a satisfacer esas necesidades. ¿De acuerdo? Nos permite varias cosas, perdón. Posicionar la ciudad, potenciar la proyección externa en ciudad, promocionar sus atributos diferenciales y sobre todo nos permite competir. Porque la palabra clave, como veis en esta charla, es la competencia, la capacidad de poder competir, porque estamos en un mercado donde luchamos por los visitantes. En realidad, lo que permite el City Marketing es orientarnos al mercado, porque es un mercado lo que nos rodea, que son los ciudadanos, las empresas, los visitantes y los inversores, que es lo que os comentaba en unas transparencias anteriores. Y sobre todo hay dos elementos importantes a gestionar, que es lo que hace crecer la ciudad y su capacidad de competir. Los elementos tangibles de la ciudad y los elementos intangibles de la misma. Vamos a hablar un poco de ellos porque no se tienen tanto en cuenta y yo creo que de alguna forma es interesante que los revisemos, ¿vale? Los tangibles es lo que se gestiona tradicionalmente en una ciudad o en un municipio. Es la parte física. Sobre todo está asociado pues, al diseño de la ciudad, a sus infraestructuras, a sus servicios y a los atractivos que tiene un destino. En el diseño de la ciudad hay cuatro
principios básicos que hay que cumplir: que sea funcional, que esté ordenada, que tenga identidad y que sea atractiva, ¿vale? Porque sobre todo lo que buscamos es incrementar su atractivo y desarrollar mejor sus capacidades y valores estéticos. Porque cuando se define una política urbanística de la ciudad nos afecta en el turismo y también en el desarrollo cultural. Y a nivel de infraestructuras hay 3 elementos fundamentales. Primero, tenemos que tener una reflexión clara sobre qué necesidades tenemos actuales y futuras. ¿Cuántos proyectos de infraestructuras se han quedado cortos nada más? Se han quedado cortos simplemente por el hecho de no haber planificado adecuadamente. Luego hay que establecer prioridades y, por último, generar una colaboración interinstitucional. A ver. Muy importante siempre con la infraestructura la movilidad y accesibilidad de personas y mercancías bajo criterios de sostenibilidad. Luego podemos hablar de los servicios básicos o los servicios avanzados. Aquí hay un concepto muy importante. La deficiencia de oferta de servicios básicos en seguridad, sanidad, educación, es una desventaja competitiva. Cuando lo hablo así, podemos estar pensando en una gran capital, pero podemos hablar de un municipio pequeño donde tenga un problema para mantener su colegio, donde digamos que tenga 20 alumnos y al año siguiente tienen 15, donde no es capaz de poder mantener un colegio. Y estoy seguro que alguien sufre esta desventaja, se dará cuenta, sabrá enseguida que tiene un problema para poder fijar población, para poder atraer capital humano. En la actualidad, lo que nos hace fundamentales a nivel competitivo es tener una oferta de servicios de alta calidad. Y eso obviamente redunda en la atracción de empresas turísticas, en la atracción de atractivos. El concepto de atractivos, obviamente, son atractivos para los visitantes, pero como marca muy bien ya los ODS, en el DTI, también son atractivos para los propios residentes, sus edificios, monumentos, eventos. No todas las ciudades tienen atractivos y sobre todo, y se le puede dotar obviamente de atractivos de forma no artificial, ¿no? Pero generando aspectos. Pero no todo lo que consideramos tiene valor como atractivo. Y esto es uno de los aspectos más interesantes. Me acuerdo de una charla con Ro Gregori, antiguo director de la Agencia Valenciana de Turismo, que comentaba siempre cada vez que visitaba un municipio, que decía: vuestra iglesia es la más importante del mundo, ¿a que sí? Dice: pues que sepáis que hay 500 iglesias como la vuestra, ¿no? Pues esto es un poco es un ejemplo de lo que a veces ocurre en los destinos, ¿no? Que le damos valores a aspectos que no tienen tanto y perdemos la oportunidad a veces de desarrollar atractivos que sí tenemos, ¿no? Los elementos intangibles, por su parte, son elementos que se olvida gestionar. Son las cosas que son, también porque son las más difíciles, ¿no? Pero sin embargo son aquellas que nos pueden aportar un valor diferencial, ¿no? Para la competitividad de la ciudad y del destino. Son aspectos como los valores de la ciudad, sus elementos sociológicos, la información y el conocimiento de la ciudad y la imagen de la ciudad. Si os dais cuenta, algunos de vosotros sois agentes de desarrollo local, no resulta tan extraños estos conceptos, pero en el turismo no se habla tan claramente de aspectos de la ciudad que en realidad afectan claramente al desarrollo del turismo. Por ejemplo, los valores. Hay que reflexionar cuáles son los valores que tiene la ciudad que más interesa promover, y hay que desarrollarlo desde una estrategia progresiva, porque los valores son elementos difíciles de desarrollar y que exigen un largo plazo para trabajarlos. Hay que tener muy en claro que el desarrollo de una ciudad depende mucho de los valores de sus ciudadanos. Y es algo que yo creo que además en los últimos tiempos ha dejado demasiado a libre albedrío de alguna forma, ¿no? Y luego están los aspectos sociológicos. Toda sociedad es una red de relaciones entre las personas que conviven en ella. Hay que potenciar la sociedad civil, hay que trabajar la cohesión social frente al individualismo, el networking interno y sobre todo unir la calidad de vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad como elementos sociológicos fundamentales. La ciudad debe ser capaz de gestionar las relaciones sociales. ¿Por qué puede ser esto tan importante? Pues, por ejemplo,
daros cuenta un ejemplo muy sencillo. Es Castellers de Barcelona, que es un atractivo muy interesante para los visitantes. En realidad es sociedad civil, básicamente. Es sobre todo una expresión de valores propia y real y sobre todo singular. Real y singular, porque estamos creando al final destinos que tienen muchos elementos de estandarizados que no aportan diferencia. Entonces, al final no va a haber ninguna diferencia entre venir a un destino o ir a otro. Donde se marca la diferencia justamente son en estos aspectos. Y luego tenemos la información de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que es algo que se ha hablado mucho, pero que es fundamental entender que tiene que ser sobre todo extendido y no elitista y hay que aprovechar todo el potencial que nos ofrece la tecnología y las innovaciones. Es imprescindible desarrollar una cultura de conocimiento de la ciudad porque eso nos aporta, nos abre muchas puertas, sobre todo a nivel turístico y cultural. Y por último, la proyección, ¿no? La imagen, ¿no? Construir de acuerdo a la estrategia que elegimos, construir la imagen e incorporar la visión de cómo se quiere la ciudad. Y muy importante la imagen, creíble, simple, atractiva, distinta. Y sobre todo es muy fácil tener una imagen negativa, con delincuencia, contaminación, inseguridad ciudadana. Lo sabemos, incluso un solo evento o un incidente que nos marca. Entonces la imagen de la ciudad existe, lo queramos o no. La imagen de nuestro destino está ahí siempre, queramos o no. Y no se arregla con un logo, se hay que trabajarla, ¿no? En profundidad. Os voy a comentar algo sobre la marca de ciudad, porque creo que es interesante, es uno de los instrumentos más importantes en el mercado de competencia entre ciudades. La marca es consecuencia de dos cosas, o un proceso evolutivo histórico o un proceso meditado, o ambos juntos. Y tiene dos caras. Por un lado está la proyección exterior, pero luego está la identidad del residente, la autovaloración. Es decir, cuando planteamos una marca de ciudad, debemos tener en cuenta aquello que nos hace diferentes, pero aquello que nos identifica. Y eso nos permitirá tener una proyección exterior creíble y real. La marca es mucho más que imagen. Aquí ves 3 destinos diferentes que se asocian a conceptos, ¿no? Nueva York, la mezcla cultural, el arte moderno, compras, dinamismo. En París, bohemia, encanto, capital de la moda. Buenos Aires, cultura. Europa en América, mezcla arquitectónica. Estos son algunos ejemplos y así podríamos hablar y hablar. Planteémonos cuáles son nuestros conceptos, cuál es lo que se asocia a nuestra marca, ¿no? Eso es un ejercicio, yo creo que es interesante y no cuesta poco juntarnos 4 personas del municipio y empezar a reflexionar sobre cuáles son los elementos que nos singularizan como marca. Y sobre todo, muy importante, la marca es posicionamiento. Y aquí, por ejemplo, tenéis ejemplos de diferentes tipos de turismo que se asocian a ciudades claramente, ¿no? Desde el turismo masivo de playa en Varadero, Acapulco, Benidorm, Lloret, o el turismo costaletista, o el turismo de salud, Baden-Baden, Evian, turismo de cultura en París, Roma, Barcelona, Madrid. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero insisto en que detrás hay todo un trabajo estratégico y de definición previo, ¿no? Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que el posicionamiento se trabaja e incluso un problema o un conflicto puede ser una oportunidad. Aquí tenéis 3 ejemplos que se han convertido en atractivos turísticos, tanto en Harlem ya antiguamente, pero gracias a la música gospel, un entorno muy conflictivo acaba siendo un entorno de visitas turísticas. El antiguo muro de Berlín o, por ejemplo, Belfast, que es un ejemplo claro porque aún está latente una tensión clara social y, sin embargo, es un lugar de visita turística donde se puede observar las zonas de conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? Es decir, podemos convertir un conflicto, una problemática en una oportunidad. Aquí tenéis algunos ejemplos de marcas, ¿vale? Incluso os he puesto algunos ejemplos de marcas que han evolucionado, como la de Málaga o la de Ávila. Hay una cosa que creo que es curiosa, ¿no? El uso del corazón, el uso
que es muy común, hay muchas marcas que usan el corazón, hay marcas históricas como I Love New York, y que, si os dais cuenta, todos trabajan lo emotivo, de alguna forma, ¿no? Todos trabajan desde lo amigable, el abrazo de Madrid, bueno, excepto la de Valencia, que es como si hubiera sido al oftalmólogo, no, al óptico, mejor dicho. Vale, y no tuvieras problemas de vista, pero que es muy bonita, de todas formas. Pero como podéis ver, incluso se pueden ver las evoluciones de las marcas, y así podríamos ver cientos de marcas. Vivimos en una sociedad, como decíamos, sobresaturada. El desarrollo de una marca potente y diferencial no es nada fácil, desde luego. Y ya en la última parte de esta charla, pero no haber ido muy deprisa, pero no quería haceros que fuera muy largo, vamos a hablar de algunas experiencias, ¿no? Son experiencias bastante conocidas, pero que es interesante que las veamos por encima, porque son experiencias que hablan del desarrollo de destinos y a través de algunas de las cosas que hemos hablado. Primero vamos a hablar de Barcelona, ¿no? Barcelona en el año 71, no, 75 creo que es. Bueno, desarrolla el primer plan estratégico en Europa. Es uno de los pioneros en aplicar planificación estratégica en un municipio, y ya determina la ambición de convertirse en una sede olímpica, en una ciudad olímpica, que es, digamos, el gran proyecto, ¿no? Luego eso evolucionó, y entonces crearon otro proyecto que es el Fórum de Barcelona, ¿no? El Fórum de Barcelona, bueno, como sabéis ahora mismo, este año pasado, para que os hagáis una idea, Barcelona tuvo 7 millones casi y medio de visitantes, ¿no? Es uno de los grandes destinos mundiales. De hecho, es la ciudad española más conocida internacionalmente. Pues en Barcelona desarrollaron, una vez habían acabado todo el proceso del 92, desarrollan el Fórum, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues trabajan un ejemplo internacional de buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, integrando grandes infraestructuras de tratamiento de residuos y de generación de energía, al mismo tiempo que se generan espacios de uso ciudadano. Y para ello generan un edificio singular y un evento motor, que es el Fórum, ¿no? Que es un evento cultural, formativo, y eso refuerza además el resto de estructuras culturales también de la ciudad. Y sobre todo hay una gran concertación con otros municipios y entidades públicas, porque era necesario para toda esa regeneración de toda la costa, ¿no? Otro proyecto interesante es Puerto Madero, o el Nuevo Madero, que es en Buenos Aires. Un espacio que era un antiguo puerto, que se convierte en un espacio de ocio de calidad, ¿no? Y se genera un espacio urbano donde, por un lado, hay un área de business, de servicios avanzados, que atrae a empresas multinacionales. Por otro, hay hostelería, ocio y una gran oferta. Buenos Aires el año pasado tuvo alrededor de 1,5 millones de visitantes. Es un puerto que además, es una zona que además desarrollan una conectividad con las grandes áreas de Buenos Aires, y se trabaja en la integración del norte y del sur, ¿no? Y sobre todo la idea es la potencia del desarrollo turístico y comercial de la zona. Y por cuarta experiencia podemos hablar de Bilbao, que Bilbao además es un modelo ejemplar, porque Bilbao, como veis, en todos os aporto el logotipo de su plan estratégico, de su planificación, y como veis, todos tienen relación al turismo y a la cultura. En Bilbao, en este caso, además, es un caso que a mí especialmente me impresiona y me agrada bastante, porque hablamos de una transformación total de la ciudad a partir de la transformación de la ría, ¿no? Una zona que algunos de vosotros igual conoceríais en el pasado, porque sois tan jóvenes como yo. Y esas son unas zonas industriales era una zona industrial que, además
lo que conllevaba a nivel de contaminación del estado de la ría. También era una zona peligrosa de desarrollo de delincuencia, además una zona de tráfico de drogas. O sea, quiero decir, era una degradación importante que afectaba a toda la ciudad. Y el cambio, a partir de la creación de unos edificios emblemáticos como el Guggenheim, ¿no? Hacen un cambio total y un cambio de posicionamiento. Una ciudad que el turismo no existía, este año pasado tuvo alrededor de 1.000.000 de habitantes, 1.000.000 de visitantes, ¿no? Ha tenido un crecimiento además continuado de demanda turística y algo antes de la pandemia. En lo que es la península ibérica habían 3 grandes destinos que se consideran internacionalmente como destinos seguros y atractivos y agradables, y eran Valencia, Bilbao y Lisboa. Bueno, como decía, este cambio hace que tenga primero un posicionamiento en el mercado internacional, al trabajar además al hacer este cambio urbano basado en un edificio emblemático como el Guggenheim, y a nivel nacional, ¿no? Convirtiéndose en un gran destino turístico. Pero no se queda en esto, porque obviamente otro de los edificios importantes es el Palacio Euskalduna, que es un palacio de congresos, pero está pensado también como un lugar como palacio de música, y sobre todo lo que desarrollan con él es un producto de turismo de ocio asociado a grandes eventos culturales. La ciudad de Bilbao tiene edificios singulares, casi por toda la ciudad, de que los grandes nombres internacionales de la arquitectura mundial. Es uno de los elementos de transformación más importantes de los últimos años yo creo, en este país. Y por último, vamos a pasar por encima Valencia, que la conoceréis perfectamente, donde bueno, que este año pasado ha rozado los 2 millones de visitantes. Sabéis que es un destino que en crecimiento desde hace unos cuantos años. Iba a decir muchos años, pero unos cuantos años. Valencia tiene varios planes estratégicos, de estrategia urbana, y sobre todo está trabajando en diferentes elementos de posicionamiento, desde ser capital del diseño a ser ciudad de running, y obviamente tirar de los eventos festivos. Valencia capital tiene más de 50 festivales culturales de muchos tipos, y tiene uno de los grandes eventos festivos más reconocidos mundialmente. Todo eso, además, pues obviamente ha desarrollado infraestructuras como la Ciudad de las Ciencias, que puede ser más o menos debatible el nivel de gasto que supuso, pero no es debatible que no deja de ser un atractivo turístico de alto nivel, bueno, que tiene un desarrollo. Finalmente, para concluir la charla, hay digamos que las conclusiones principales son, primero de todo, tener una visión clara del modelo turístico y cultural del destino, una visión clara y de alguna forma consensuada. Luego tenemos que tener una concepción global del territorio, porque el turismo y la cultura no se desarrolla de forma exclusivamente individual, sino está en interrelación con muchos otros aspectos globales del territorio. Es decir, es necesario que el desarrollo local esté trabajado desde un punto de vista global, interconectado. Y por último, debemos tener una orientación al cliente, tener claro que tenemos un cliente que es el ciudadano, y también tenemos otro cliente que es el visitante. Y esa orientación al cliente es fundamental. Todo ello de alguna forma nos va a favorecer obviamente un grado alto de competitividad, teniendo claro que estamos compitiendo. Y la competencia además es algo continuo que se desarrolla durante el tiempo, donde hay veces ganamos posiciones y otras veces las perdemos. Estamos siempre en un proceso de continuo de trabajo, y procesos como el DTI, por ejemplo, que es un proceso de mejora continua, nos va a favorecer en mejorar nuestra competitividad, sobre todo en el ámbito turístico. Y ya está. Y con esto termino un poco la parte de la charla, y si os parece podemos entrar si tenéis preguntas, o podemos entrar a hablar sobre ello. Estáis ahí, Bien, pues ¿verdad? muchas gracias, Jordi. Sí, estamos por aquí, estamos por aquí. Qué silencio, se ha ido todo el mundo.
Mira, tenemos por ahí también a José Domingo Martínez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora cuando Lourdes nos dé pie, yo ya tengo una pregunta. Pues adelante, sí, lo que Lourdes manda. Claro, Vale. no, sin problema. Luz también se ha conectado la cámara. No sé si es porque tiene alguna pregunta que hacer. Si quieres, empiezas tú, José, y luego le damos paso a Luz. No, no, por favor, si Luz tiene algo que preguntar, sí, porque Pues yo... venga, Luz, tu momento. Sí, lo que pasa es que quiero conectarme para vernos. Aún todavía no tengo la pregunta formulada, la estoy pensando, Muy ¿vale? bien. Pero es que si no, es muy fría la situación de que no nos vemos las caras. Totalmente de acuerdo. Uy, ya Mira. lo creo que estoy de acuerdo. Sí, o sea, que quien quiera conectarse la cámara es el momento también, claro. Si aquí vamos a iniciar, mira, Javier también lo tenemos por ahí, fenomenal. Si vamos a iniciar un pequeñito debate o vamos a lanzar pues una serie de preguntas, es fantástico que podamos vernos. Vale, pues genial. Pues muchas gracias, Luz. Luz, pues José, adelante. Vale, bueno, en primer lugar, disculpad porque me tiene que conectar tarde por, bueno, Diputación, llevamos unos días un poco complicados, hay que configurar Diputación y hay muchas reuniones pendientes. Claro. Y bueno, nada, simplemente, yo por abrir el debate, tampoco es que tenga unas dudas existenciales, pero sí por un poco animar el debate y por ver cómo podemos colaborar, porque es evidente, yo creo que todas somos más o menos conscientes de la necesidad de planificar estratégicamente un territorio, ¿no? Evidentemente nosotros vivimos en grandes ciudades, la mayoría de los municipios son municipios con unas problemáticas concretas, con poca población, con falta de recursos, con falta de no solo recursos económicos, sino también recursos humanos, donde muy pocas personas tienen que hacer de todo, y además cada día más, porque cada día entran más temas, ¿no? En la agenda laboral, digo yo, de los técnicos municipales y se van incorporando que si el medio ambiente, que no digo que no sea necesario, pero sí bueno, porque obliga a adquirir más competencias con los mismos recursos. Pero dos comentarios a lo que ha planteado. Uno, yo creo que es difícil tener un plan estratégico en el territorio que realmente sirva para definir hacia dónde queremos ir, y me explico. Creo que es difícil porque el tener un plan estratégico en sí no ayuda a desarrollar el territorio. Creo que es más importante tener una estrategia de territorio más que tener un documento elaborado al que le llamemos plan estratégico, porque este documento no lo pueden ayudar a elaborarlo entidades como la vuestra, por ejemplo, ¿no? Ir al territorio, nos ayudáis, los técnicos municipales, haciendo varias reuniones, programando diferentes actividades, y al final tenemos un documento al que le llamaremos plan estratégico, con una marca, con un posicionamiento, pero no ha surgido de la necesaria complicidad de los actores del territorio, de querer tener una estrategia, de querer tener todos una visión. Luego ya veremos cómo lo plasmamos, ¿no? En ese documento escrito. No sé si me he explicado un poco. Sí, Y ahí es donde encontramos dificultades los técnicos. Vale, sí, ¿no? claro. A ver, desde el punto de vista de cómo nosotros trabajamos, por ejemplo, para nosotros es fundamental el que surja del territorio, porque nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es solo apoyar un proceso que tiene que surgir sí o sí del territorio. No se puede hacer un plan estratégico desde una oficina, traerlo y llevarlo. Es cierto que es necesario creérselo, ¿no? Es necesario creérselo. Tú lo que comentas me ha llevado a la cabeza algunas veces donde hemos hecho algún plan estratégico que lo hacemos muy bonito, con un libro muy bonito, que lo ponen en una estantería y dicen, ya está, ya lo tenemos hecho las cosas. Y claro, yo siempre digo, te acabo de darte una herramienta, pero hay que ponerla en marcha, ¿no? Sí es verdad que la oportunidad que tenemos ahora es que al existir elementos como el DTI, los planes de dinamización, etcétera, donde además hay presupuesto, estamos viendo cómo se hacen reales muchas acciones en los planes, más que en el pasado, la verdad. Pero es cierto también que necesitamos mucho mejor conocimiento de esto, ¿no? Porque un plan estratégico, por ejemplo, es un ente vivo, es un ente que tú vas aplicando y va a cambiar. Va a cambiar casi en el mismo primer año que estás aplicándolo. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar oportunidades que surgen, porque surgen dificultades y hay cosas que no tienes que modificar para hacerlas de otra forma. Es decir, necesitamos aún mucho conocimiento, y yo creo que también es cierto que ha mejorado mucho el nivel de los técnicos
en los últimos 20 años de cuando empezaron a haber ADLs a que ahora hay gente muy especializada, mucho mejor formada. Yo creo que hay mejor entendimiento, pero estoy contigo en que lo que es fundamental es creérselo, es creer que es un proceso real. No es una cosa más que hacemos y que guardamos en una estantería, ¿no? Nosotros luchamos mucho para que eso se entienda, eso también es verdad. Claro, y ahí, bueno, si me preguntan, si no yo sigo, Lourdes. Adelante, adelante. Luz, ¿ya te ha venido, Luz? ¿Te ha venido pregunta? Pues le Hola. damos paso a Luz. Sí, Venga. es que estoy formulando un poquito mentalmente la idea. Yo soy mexicana y soy periodista digital, me presento. Entonces, mi idea de proyecto es una revista digital de turismo y he trabajado como directora de cultura en México, en un pueblo indígena. Y entonces mi propuesta de proyecto es una revista que une México y España con diferentes artículos culturales, turísticos, empresariales y de turismo religioso. Por eso me interesa en conocer desde lo que las mancomunidades se está trabajando con todo este plan estratégico de turismo sostenible. Y bueno, veo que esto es un poco un plan estratégico de manera interna que va hacia lo externo, pero también me interesa, como estoy conociendo todo lo que ustedes manejan, que yo hasta este momento no lo conocía, me gustaría saber si aparte de esto, para los agentes externos que somos los gestores culturales, existe una manera de darle difusión, de participar, no lo sé. Es por eso que no quería preguntar antes de tener el panorama completo. ¿Existe entonces alguna forma de difusión a manera de vosotros de hacer públicas estos contenidos de lo que se va haciendo dentro de cada comunidad? ¿Qué revista existe de Valencia y de todo esto de lo que se hace en cuanto a turismo y cultura? Bueno, es una pregunta amplia. Bueno, sobre lo que yo conozco, obviamente hay mucha comunicación sobre lo que se hace. También te diría que una de las cosas que acabamos siempre proponiendo en un plan estratégico o cuando hacemos un plan estratégico cultural es una necesidad de una mejora de la comunicación. De las mejoras de la comunicación y de la mejora en la agenda de trabajo. Aquí mismo, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, coinciden en el tiempo grandes festivales que podrían trabajar en conjunto para no contraprogramarse. Sin embargo, hasta ahora no se ha conseguido que eso cambie. Quiero decir, hay mucho trabajo a la hora, por un lado, internamente de cómo se trabaja a nivel comunicativo. Lo cual está muy bien, porque si hay mucho trabajo, pues hay mucho trabajo que hacer. Y a nivel de difusión, el tema es que vivimos en una sociedad muy compleja a la hora de difundir, la verdad. Tanto en redes sociales, solo hay que ver cómo consumimos nosotros los productos. Mira, para que te hagas una idea, entre otras cosas, yo soy director de un festival que se llama Valencia Negra, que es uno de los mejores festivales europeos de género negro. Y yo sigo encontrándome gente amante de ese tipo de productos después de 11 años que me dice, ¿hay un festival de género en Valencia? Y te puedo asegurar que hay un presupuesto importante de comunicación y han venido estrellas internacionales. La gente vivimos rodeada de un ruido mediático altísimo y es complicado comunicarse adecuadamente. No te digo ya en el mercado turístico, a la hora de elegir destinos, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, por ejemplo, el año pasado en el World Paella Day entrevistaba a Antonio, creo que se llama, el que está encargado del área de turismo en Valencia. Y precisamente hablábamos de cómo él estuvo trabajando en México con una oficina dedicada al turismo allí. Y yo como soy mexicana, he visto que pocas veces Valencia está promocionada a nivel de México. Entonces, este es nuestro interés desde el proyecto Talent for Europe, que así se llama el proyecto Latino Empresa, para dar a conocer precisamente todos estos destinos, porque hay un sector de público latinoamericano que está muy interesado tanto en venir a pasear como en invertir, en hacer turismo empresarial. Y es por ello mi interés. Yo sé que ahora vosotros estáis
trabajando desde el plan estratégico a nivel de la mancomunidad y que este a lo mejor sería un paso más adelante, pero pues a veces se empieza también a proyectar la visión hacia futuro, ¿no? Que en este sería mi caso, y por eso me interesa conocer quiénes, las raíces de quienes están pues moviendo todos estos sectores y cómo se maneja a nivel de España. Nada, adelante, muy interesante la charla y bueno, pues seguimos aquí empapándonos de todo lo que vosotros comentáis. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Luz. José, ¿te importa que le demos paso a Berta, que tiene una pregunta? Vale, pues venga, Berta, adelante, que José, que sé que tienes más cuestiones, pero Berta me ha escrito por el chat y dice que no puede conectar la cámara, pero sí que puede conectar el micro. Pues Berta, adelante. Hola, ¿se me escucha? Un poco Sí. bajita, pero sí. Vale. A ver, buenos días a todos. Aquí desde, Tabernas de la Valdigna, ¿vale? Entonces, oyendo todo lo que estabais hablando, súper interesante. Primero, yo quería aquí un poco como esta parte de territorio que es menos visitada y demás. La pregunta es, la estrategia, por ejemplo, o sea, primero, ¿qué lecciones se han aprendido con el tema del COVID? ¿Y qué lecciones se han aprendido con el tema de la masificación? Y ya por tercero sería introducir los destinos que son menos visitados como alternativa a esa masificación. Vale, muy bien. A ver, las lecciones que se han aprendido del COVID creo que son como las lecciones que aprende mi hija de 12 años, que ya se han olvidado. Yo creo que es verdad que han quedado pequeñas cosas que mejoran, la verdad. El COVID, yo creo que hay gente que se planteó, sobre todo en las zonas de interior, que fueron rápidamente invadidas los entornos naturales como vía de escape para mucha gente y que hubo muchos casos que incluso gestionamos nosotros de control de aforos, por ejemplo, que no se había hecho nunca. Sí que ha habido cosas, o sea, no hay que ser negativo tampoco en el rollo de que nos hemos olvidado de todo. Yo creo que hay algunas fórmulas de control de aforos, de entender de que el recurso natural, paisajístico que tenemos alrededor de las grandes ciudades tiene un valor de por sí y que hay que conservarlo de alguna forma. Yo creo que ha habido un poco más de conciencia, no en los visitantes, estoy hablando de los gestores, de entender que tienen más valor. Y hay otra cosa que es muy peligrosa en el turismo, que lo estamos viendo en ciudades como Barcelona, donde los ciudadanos están odiando a los visitantes que invaden sus entornos y además les están haciendo cambiar de hábitos, ¿no? Un ejemplo fácil, aunque todos habréis estado en Barcelona y lo habréis visto, no hay entornos donde no vas a encontrar catalanes. En la zona gótica, en el Gòtic de Barcelona no hay básicamente casi catalanes, pero si tú quieres tomar un aperitivo que es muy tradicional en Barcelona, ya no se puede en la zona del centro, bueno, y casi más allá del centro, porque es el horario donde comen los ingleses, etc. En Valencia está empezando a sufrir esto también. El subida de precios, una masificación de subida de alquileres, bueno, muchas cosas, ¿no? Por eso necesitamos planificación. Por eso necesitamos tener una estrategia clara de qué clase de turismo quieres tener. No vale con que tengamos visitantes y ya está, ¿no? Y es cierto que zonas como la vuestra, que tiene un menor número de visitantes, afortunadamente no excesivo, porque si no también sería un desastre, podrían tener cierto ser una opción, ¿no? Alternativa en algunos casos, pero no sería muy real tampoco esto, ¿no? Aquí tienes el visitante que viene aquí, va a pasar 3 o 4 días, tiene lo suficiente para utilizar Valencia y como mucho algo muy cercano alrededor. Pero la traslación de demanda de un sitio a otro es muy complicada. Yo creo que, de todas formas, sitios como Tabernes, que tenéis unos recursos muy interesantes y singulares, podéis trabajar una demanda enorme que para empezar es la demanda interna, que están por desarrollar desde hace muchos años y a partir de ahí ir desarrollando otras demandas, ¿no? No sé si con esto te he contestado.
¿Berta? Ah, muy bien. Sí, sí, me está Perdona, escribiendo por el chat. o sea, muchas gracias, muy, o sea, nada, muy bien, muy aclarado los 3 puntos, perfecto. Estupendo. Yo si me permitís, sí que me gustaría añadir, no sé si Berta todavía está ahí, pero que es que nadie va a venir al territorio a decirnos qué tenemos que ser o en qué tenemos que encontrar esa ventaja diferencial. Yo no le llamaría ventaja competitiva, ¿no? Porque es una manía mía decir que los territorios no tienen que competir, que los territorios tienen que ser competentes, porque si un territorio es lo suficientemente competente y dentro de ese concepto implica el saber planificar, el saber dotarse de recursos, de tener estructuras permanentes de participación público-privadas, etcétera, etcétera, pues posiblemente no va a competir con nadie, que ya genera una ventaja diferencial lo suficientemente importante como para poder encontrar financiación para desarrollar la mayoría de los proyectos que se propongan. Pero bueno, que volviendo al tema, es decir, nadie va a venir de fuera a decirnos cuál es ese elemento singular de nuestro territorio y, ojo, no lo habíamos dicho hasta ahora, y yo sé que soy un pesado, sobre todo para los que ya me escuchan muchas veces como Lourdes, pero ¿qué es un territorio? Un territorio no es mi municipio. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que los municipios tienen que buscar esa singularidad que les pueda generar ese valor diferencial, sobre que construir una diferenciación positiva en torno a un elemento que posiblemente compartan varios municipios, ¿no? Y que un municipio puede formar parte de diferentes territorios. Puede formar parte de un territorio forestal si quiere desarrollar turismo agroforestal, de estancias, de paseos, de generación de actividad económica relacionada con la biomasa. Luego puede tener otro tipo de territorio con otros municipios, colindantes o no, en materia de gestión hídrica, de un recurso como un río, de una playa de interior que por cierto, Diputación de Valencia a través de un fondo de Generation va a trabajar mucho en estos próximos meses con el tema de la puesta en valor de las playas de interior, porque la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia en este caso, no solo es playas de costa, sobre las que también se va a actuar con este fondo de recuperación, sino también pone en valor las playas de interior. Pero bueno, da igual, es que aunque venga Diputación con un montón de dinero a poner en valor tu playa de interior, si tú no tienes esa estrategia, si tú no has definido que ese elemento singular es sobre el que hay que apostar y buscar colaboración público-privada, actores internos y actores externos para poner ese recurso en valor, pues vendrá una subvención, se desarrollará una serie de medidas, se irá la subvención. Como no se ha planificado, no hay quien mantenga esos servicios que se han puesto en marcha, se deteriorarán, no sabremos cómo mantenerlos y acabará perdiéndose un dinero invertido porque no ha surgido del territorio esa necesidad, ¿no? O sea que, ojo con esperar que los de arriba nos resuelvan cuáles y acierten con una necesidad para ponernos en el mapa, porque si no se cree en ella, acaba... Pues no digo que volviéndose en contra, pero que no va a ayudar. Y como un ejemplo muy concreto, yo sé que Jordi, además a través de su asociación, sí que todos los años organiza Valencia Negra, que es un evento literario también súper importante en Valencia. Yo lo conozco hace tiempo por tu querido compañero y amigo mío también, José Folgado. Pero bueno, a veces organizar festivales tiene su dificultad, ¿no? Y aquí me venía a la cabeza un evento en el que también colabora Diputación, que no sé si conocéis, que se acaba es su segunda edición este año de un evento y la primera de otro, que es Festivales para un Territorio. Bobal Fest se ha organizado este fin de semana pasado en Requena y Nómades se organiza en la zona de Fontanals de Saforís, Moisén, etcétera, etcétera. Es decir, dos zonas vinícolas de Valencia, de la provincia de Valencia muy importante, donde aquí, como es una actividad muy concreta, la colaboración público-privada ha sido, pues evidentemente, concreta, sencilla, donde no se puede hacer una actividad sin las bodegueras, que son actividades privadas evidentemente, ni las bodegueras pueden hacer el evento sin contar con el apoyo de la administración pública que hemos colaborado en este evento. Es decir, a lo que voy, cuando hay un proyecto, hay una estrategia, hay unas actividades concretas y cuando hay unas necesidades concretas, la parte privada colabora con el público. Pero cuando nos emperramos en hacer esos planes estratégicos y estas estructuras de participación donde decimos a lo privado, ven a participar, no ven la concreción, no ven en qué pueden colaborar. Es muy importante, por eso, tener una planificación, unos proyectos y unas actividades muy concretas que podamos ir ejecutando y viendo sus resultados.
Y no sé si era una pregunta o un comentario, no sé cómo ha quedado esto, pero gracias por Bueno, escucharme. yo puedo puntualizar una de las cosas, si me permites, de lo que has dicho, que es muy interesante, ¿no? Claro, es que hay que tener claro que aplicar una estrategia, es una metodología y hay muchas formas de hacerlo. Es decir, si no se tiene, a nosotros nos ha pasado el hecho de que nos pidan que no se participe. Y entonces hemos dicho que no es posible, que no se puede ser. Porque además lo que se busca es el modelo. Es un modelo de ciudad o de territorio, de destino, como quieras llamarlo, de pueblo, de comarca. Es el modelo que además va a ser a largo plazo, porque no es de un día para otro lo que uno consigue. Lo consigues con un trabajo continuo en una dirección. De eso se trata con tener una estrategia. Tener una dirección clara de lo que quieres conseguir, posiblemente en los próximos 10 años igual, con un trabajo continuo de renovación. Y entonces, claro, ¿eso qué exige? Exige que, por ejemplo, los poderes políticos estén de acuerdo de cualquier color, para que no haya vaivenes cada 4 años. ¿Y eso cómo se consigue? Pues que los empresarios, por ejemplo, estén a tope con ello, ¿no? Y los agentes sociales, etcétera, etcétera. Claro, hay un trabajo que se puede hacer bien a nivel de integración, de que surja de la misma sociedad o del mismo municipio ese plan, porque así se lo creen también, claro, si no, si llegas desde fuera y dices esto, vais a hacer esto, pues no suele funcionar, ¿no? Entonces sí que creo, yo después de tantos años he visto de todo, es verdad, y he visto muchos planes que no se han desarrollado, pero he visto muchos otros que sí, que han tenido ese éxito. Y creo bastante en que dando los instrumentos adecuados, la gente entra a participar, como dices, ¿no? Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay mucha a veces desconfianza. Entonces nosotros siempre hablamos de que cuando empezamos esto es como un carro que se pone en marcha y hay gente que se sube al carro. Y hay otros que no. Pero si conseguimos que vaya dando vueltas las ruedas, acaba subiéndose la mayoría de la gente. Y de eso se trata al final. Bien, pues yo creo que dejarlo aquí estaría bien. Tenemos una pregunta de Maribel. Yo creo que no corresponde demasiado a esta sesión. Yo la leo y Jordi y José, si queréis comentar algo, creo que no corresponde demasiado, pero bueno, por no dejarla pendiente, que también me sabe mal. Maribel dice en el chat, mi proyecto es recuperar la vida de una masía creando experiencias en ella. Estoy en Culla, comarca del Alma Maestra de Castellón. Muy Me bonita. gustaría saber si tengo que crear marca y dónde dirigirme para atraer visitantes. Y Bueno, es pues muy fácil. Cuya es un sitio muy bonito y tiene bastante competencia de alojamientos, por cierto, bastante buenos. Pero es una zona muy chula. Yo lo que le aconsejo, obviamente, primero que tiene que tener una marca, sí, claro. Eso es fundamental. Si no tienes nombre, ¿cómo te van a reconocer? ¿Y dónde, no? Y que busque hacer que sea un alojamiento diferencial, diferente. Si es un alojamiento, sí. Estrategia hay que a nivel empresarial no hay otra y a nivel, bueno, yo es que creo que en ningún nivel siempre es imprescindible tener una estrategia clara de lo que se quiere hacer y creer en ello y tener claro que ese es el modelo que queremos hacer y que en el caso de la empresa es susceptible de sobrevivir en un mercado complejo. Pero bueno, está en un entorno muy interesante, muy potente, que creo que tiene capacidad de desarrollo toda esa zona y lo que tiene que hacer. Me dice que no es alojamiento, muy bien. Pues da igual la actividad, lo que necesitamos hoy en día es diferenciarnos. Diferenciarse es lo fundamental. y Porque comunicarlo, si me permites. y Y comunicarlo comunicarlo. adecuadamente. Lo que no se comunica no existe. Esto es así. Entonces, ser diferentes, diferenciarnos y comunicar esa diferencia. Y esa comunicación no significa comunicarse, sino la comunicación es ida y vuelta, que pueda volver hacia nosotros es lo fundamental para Vale. cualquier actividad. Pues yo añadiría A ver, adelante. y luego duros. No, y yo diría que también colaborar con el entorno. Lo primero que debería hacer desde mi punto de vista es conocer Sí, bien señor. en ese sentido, acercarse a la entidad local, a la ADL de la zona, del territorio, de la mancomunidad, del grupo de acción local y ver y sumar, ¿no? Cómo su diferenciación, el valor añadido que puede aportar con su proyecto puede contribuir a sumar a una estrategia que ya se haya definido en el territorio. Que no hay estrategia, que no hay elementos para sumar, pues bueno, pues inicia tu proyecto diferenciador de forma individual, pero lo importante casi siempre es sumarse a lo que ya se... Totalmente.
totalmente. Además, puede descubrir que hay cosas que se parecen mucho a lo que pensabas hacer Claro, y que claro. no han funcionado igual. O sea, eso es fundamental. Sí, sí. Pues eso. Bien, bien. pues lo dicho, lo dejamos si queréis aquí que estamos clavados de tiempo, ¿vale? Lo hemos hecho perfecto. Muy bien. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias Jordi Llobregat por haber estado con nosotros, por tu intervención estelar también, José. Muchísimas gracias. A ti. Y a todos los que habéis asistido, esperamos que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido un montón. Os mandaremos por mail la presentación que ha utilizado Jordi y bueno, os pasaremos también un formulario, una encuesta de valoración, porque como sabéis nos interesa muchísimo que la respondáis porque nos ayudáis un montón, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a Gracias a todos. todos. Hasta luego. Hasta luego.